Hey mi gente, ¿cómo están? Vamos a ver el imperio más grande y más poderoso que existió en la antigüedad. Damas y caballeros, vamos a ver al imperio aqueménida de Ciro y Darío el Grande. Quiero hablar un poco de la historia de este imperio. Este imperio, a mediados del siglo III a.C., que invade el imperio neobabilónico de Nabucodonosor. En el libro de Daniel, en la Biblia, se habla de lo que sucedió, de lo que pasó, que Ciro entró a las puertas de Babilonia y entró al palacio del rey Belsasar y lo asesinó. Y se hizo con el imperio neobabilónico. Este imperio se extendía desde todo el Medio Oriente hasta la India. Es este imperio que libera a los judíos del cautiverio hecho por Nabucodonosor. Ellos duraron 70 años en Babilonia y fueron liberados, según el libro de Daniel, que vivió la deportación en esa época. La Biblia también relata la historia de la reina Esther, de cómo los judíos iban a ser exterminados en la época del rey Asuero, que es Jerjes, y cómo los judíos logran salir airosos de la trampa que le puso Amán al pueblo judío. Es este imperio, damas y caballeros, el que vemos en la Biblia, el que ustedes están presenciando ahora, en este momento. Estas son las procesiones que se hacían en este imperio. Nos encontramos en este momento en el Palacio de Susa, la capital principal del imperio aqueménida. Esta es una de las columnas del Palacio de Susa. Esa es una parte minúscula. Tiene que pesar alrededor de 1 tonelada más o menos. Este imperio, cuando absorbía a otro imperio, copiaba de su arte o mantenía su arte. Los imperios mantenían su cultura, simple y llanamente tenían que pagarle tributo al imperio aqueménida, al rey. Lo que estamos viendo allá arriba son los famosos grifos. Estos son los famosos grifos y son muy parecidos a los seres híbridos que también estaban en la puerta de Ishtar. Estos seres tienen alas, tienen patas, tienen cuerpo como de león, tienen cola, tienen cuernos. Y es que en el arte antiguo los animales jugaban un papel fundamental en toda la teología y en la religión de los imperios. Por ejemplo, el toro representaba la fuerza, el poder. Por eso lo vemos ahí en la columna del Palacio de Susa. Señores, les cuento que este imperio era enorme. Este imperio tenía 4 capitales. Tenía Susa, que era la capital principal. Tenía Pasargada, su segunda capital. Tenía Persépolis, que era la capital de veraneo y era ahí donde le llevaban los regalos al rey y se hacían las procesiones, en la mayoría de los casos. Y también tenemos la capital de Babilonia, que es ahí donde muere Alejandro el Grande, cuando absorbe este imperio, el imperio aqueménida. Son partes de las procesiones que se hacían en todos los palacios. Por aquí podemos ver al león, que representa autoridad, representa poder. No hace mucho yo le mostré sobre el arte asirio. Muy probable haya sido el rey quien esté agarrando al león con sus manos, lo cual es sinónimo de autoridad, porque el león es sinónimo de fuerza y de realeza. Y cuando un rey atrapaba a un león o agarraba a un león, es sinónimo de que los dioses estaban con él.
Este imperio tenía su propia religión. La religión de este imperio, el imperio aquemenida, era el zoroastrismo. Esa es la insignia del zoroastrismo, de la religión. Y su dios era Ahura Mazda. Pero para que ustedes vean que este imperio absorbía las artes y las culturas de los demás imperios, vemos a este ser híbrido con alas, con corona, con ojos, con barba, seres celestiales mitológicos. Bueno, estos seres hacen pensar a los lamazus del imperio asirio, solo que los lamazus eran más grandes, pesaban toneladas. Un lamazu podía pesar 10 toneladas. Puedes imaginarte los grandes que eran los lamazus. El arte aqueménida era más decorativo, más solemne, más sobrio, mientras que el arte asirio era un arte de meter miedo, un arte de guerra, un arte de destrucción. El imperio aqueménida jugó un papel fundamental en la historia antigua y, como había dicho anteriormente, este imperio entró en guerra con el imperio griego en lo que llamamos las guerras médicas, y este imperio fue absorbido por el imperio griego de Alejandro el Grande. Bajos relieves habían por doquier en el templo o en el palacio de Susa. Aquí vamos a ver parte de la escritura de contratos del imperio aqueménida. Esos son contratos de locaciones, de transacciones inmobiliarias, etcétera, etcétera. Carta de la fundación del palacio de Darío en Babilonia. Yo les había dicho a ustedes que este imperio invadió al imperio neobabilónico. Carta de la fundación del palacio de Darío I en Elamita. Carta de la fundación del palacio de Darío I en el viejo persa. Ahí está los dos. Esta era la escritura que se utilizaba en este imperio. Ofrendas de sacrificio. Por último, la estela que vemos aquí en griego es una reprimenda que le hace el rey a un sátrapa llamado Gadatas. Este sátrapa no respetó lo que tenía que ver con las órdenes del gobierno en términos de impuestos, en términos de política, y aquí el rey lo reprime. Aquí el rey le da un jalón de orejas, si se puede decir así.